Hubo un tiempo en que Ousmane Dembélé fue poco más que un chiste. Una promesa fracturada. Una cifra descomunal sepultada entre muletas, risas crueles y vídeos virales de regates sin sentido. En Barcelona, su nombre era sinónimo de frustración. El chico de los 105 millones que llegaba tarde a los entrenamientos, que se lesionaba al estornudar, que parecía más gamer que futbolista. Pero el tiempo, paciente y testarudo, suele hacer justicia con quienes nunca se rinden. Hoy, ese mismo Dembélé que fue meme, está a punto de rozar el Balón de Oro. En el Paris Saint-Germain de 2025, es el corazón creativo de un equipo renacido. El hombre que dejó de correr sin rumbo para empezar a volar con propósito. Esta es la historia de una redención improbable. De un jugador al que enterraron antes de tiempo. Y que, en silencio, se dedicó a construir su propia resurrección. Nacido en Vernon, una pequeña ciudad del norte de Francia, comenzó a jugar al fútbol en las calles, como tantos otros. Sus primeros pasos formales los dio en el Madeleine Evreux, un modesto club donde jugó entre 2004 y 2009. Más tarde, pasaría al Evreux FC 27, y de allí, en 2010, saltaría a la cantera del Stade Rennais. Allí empezaría a levantar cejas. Con el filial del Rennes debutó en septiembre de 2014. Marcó su primer gol apenas 2 meses después y cerró la temporada con 13 goles en 18 partidos. Una cifra que no pasó desapercibida. Firmó su primer contrato profesional en octubre de 2015, aunque las negociaciones fueron largas. Incluso se llegó a hablar de un posible traspaso al Red Bull Salzburgo. Pero Rennes se lo quedó, al menos por un tiempo. El 6 de noviembre de 2015 debutó oficialmente en Ligue 1. 2 semanas después, marcó su primer gol en la máxima categoría francesa. Y el 6 de marzo de 2016, logró un hat-trick en solo 45 minutos frente al Nantes. Terminó la temporada con 12 goles y 5 asistencias. Su nombre ya era parte del radar europeo. Lo fichó el Borussia Dortmund en mayo de 2016. Pagaron 15 millones de euros. Un año después, esa cifra parecería ridícula. Dembélé debutó ante el Bayern en la Supercopa alemana y marcó su primer gol oficial en septiembre. En Champions, hizo un gol y dio 3 asistencias en el famoso 8-4 contra el Legia Varsovia. Pero su momento más brillante llegó en la Copa de Alemania. Asistencia y gol en la semifinal contra el Bayern y otra joya en la final ante el Eintracht Frankfurt. El Dortmund ganó el título y Dembélé cerró su primer año en Alemania con 10 goles y 21 asistencias. Su fútbol tenía algo imprevisible, caótico y deslumbrante. Entonces llegó Barcelona. Agosto de 2017. Neymar se había marchado al PSG y el Barça necesitaba una respuesta. Rápido. Ficharon a Dembélé por 145 millones de euros, 105 fijos más 40 en variables. Tenía 20 años. Y una presión que pocos pueden soportar. Desde el principio, todo fue cuesta arriba. En su debut como titular en la liga, se lesionó del tendón del bíceps femoral. Estuvo 3 meses fuera. Volvió. Se volvió a lesionar. Cuando finalmente encadenó minutos, su fútbol era inconsistente. Regates eléctricos que acababan en la nada. Pérdidas de balón absurdas. Decisiones erráticas. Y memes. Muchos memes. Se convirtió en un blanco fácil, por sus lesiones, por su precio, por llegar tarde a entrenar, por aislarse del grupo. La prensa española hablaba de sus noches jugando a la consola hasta las 3 de la mañana. De su alimentación. De su desconexión del vestuario. Pese a todo, dejó destellos. En marzo de 2018 marcó su primer gol en Champions ante el Chelsea. En abril, su primer tanto en Liga frente al Celta. Ganó la Copa del Rey y la Liga en su primer año. Pero la narrativa ya estaba escrita, no era suficiente. No para un fichaje de 145 millones. La siguiente temporada arrancó mejor. Gol en la Supercopa de España. Goles decisivos en Liga ante Valladolid, Real Sociedad, y goles en Champions. Pero su falta de disciplina lo perseguía. Llegó 2 horas tarde a un entrenamiento y fue multado con 100.000 euros. Aún así, Valverde lo mantuvo. Y respondió, doblete ante el Levante en Copa, asistencia en un clásico en el Bernabéu. Su talento seguía allí, pero su cuerpo parecía negarse a acompañarlo. En la temporada 2019-20 volvió a lesionarse del muslo. Reapareció, y otra lesión más. En febrero de 2020 forzó su regreso y acabó con una rotura grave que lo obligó a operarse. Se perdió 6 meses de competición. Otra vez, Dembélé era un fantasma. Pero volvió. 10 meses después, en septiembre de 2020, regresó a los campos con gol ante el Ferencváros. Luego, le marcó también a la Juventus y al Betis. En febrero y marzo de 2021, encadenó goles ante Sevilla, Real Sociedad, Valladolid. Terminó la temporada con 10 goles y 4 asistencias. Y por primera vez, parecía que había encontrado cierta regularidad. Pero la imagen pública no cambiaba. Seguía siendo el chico de cristal. El de los 145 millones. El que no podía ser confiable. El que se caía en los momentos importantes. Cada error se amplificaba. Cada lesión, cada gesto, cada mirada. Mientras otros brillaban, él sobrevivía. Y con cada temporada que pasaba, su figura se difuminaba en el Camp Nou.
Piqué lo decía claramente en entrevistas, Dembélé es la persona más misteriosa que he conocido. Ni siquiera creo que él mismo se conozca. Solo va a los entrenamientos. No se sabe más nada de su vida. Lo intentó. Se cuidó. Maduró. Pero la herida ya estaba hecha. En 2022, con Xavi al mando, Dembélé tuvo un breve resurgir. Participó en la conquista de la Liga 2022-23. Aportó asistencias, desequilibrio, ritmo. Pero nunca fue indiscutible. Su contrato se acercaba al final. Y entonces, París llamó. El PSG lo fichó en verano de 2023, activando su cláusula de rescisión. El Barça no pudo retenerlo. Se fue cuando tenía la confianza plena de Xavi. Y en París, por fin, algo cambió. Y empezó a volar. Cuando Ousmane Dembélé fue presentado como nuevo jugador del Paris Saint-Germain, no hubo discursos emotivos. No hubo lágrimas. Tampoco promesas. Solo una imagen, él, con el dorsal 23, de vuelta a Francia, después de años de lesiones, burlas y una relación rota con una afición que nunca terminó de entenderlo. El PSG pagó 50,4 millones por su fichaje. Para algunos, un movimiento más del club parisino para completar una plantilla con nombres rimbombantes. Para otros, un último intento de Dembélé por redimirse. Pero él no dijo nada. Ni una entrevista. Ni una frase viral. Solo jugó. El 20 de agosto de 2023 debutó en un empate sin brillo contra el Toulouse. Entró como suplente. Corrió, desbordó, pero no marcó. Pasaron semanas antes de que apareciera en las estadísticas. Su primera asistencia llegó el 24 de septiembre ante el Marsella, en un 4-0 rotundo. Su primer gol, 2 meses después, contra el Mónaco. Poca explosión. Poca prensa. Aún no era protagonista. Y entonces llegó la Champions. En cuartos de final, el sorteo decidió algo inevitable, Barcelona versus PSG. Dembélé volvía a casa. O al menos, a lo que alguna vez lo fue. En el primer partido, en el Parque de los Príncipes, marcó su primer gol en Champions con el PSG. Fue contra el Barça. Irónico. Pero su equipo perdió 2-3. El regreso a Montjuic parecía la antesala de otra eliminación dolorosa. No para él. 6 días después, en Barcelona, Dembélé hizo uno de los partidos más importantes de su vida. Marcó 2 goles. Celebró los 2. Con rabia. Con calma. Con algo que no se podía definir. En el banquillo, tras ser sustituido, las cámaras lo captaron riéndose. Y en segundos, esa imagen se volvió en odio absoluto. Los aficionados culés lo acusaron de traidor. De reírse del club que lo esperó entre lesión y lesión. De nunca haber amado la camiseta. Pero Ousmane no respondió. Nunca lo hizo. No explicó esa risa. No pidió disculpas. Solo siguió jugando. Ese silencio fue su escudo durante toda la temporada. Mientras las redes discutían si merecía o no respeto, él simplemente fue el mejor jugador del PSG. Fueron eliminados por el Borussia, pero Dembélé, tras la salida de Mbappé, era el líder. En marzo del 2025, contra el Liverpool, volvió a aparecer. Gol en el segundo tiempo. Penalti convertido en la tanda. Clasificación asegurada. En semifinales, le tocó el Arsenal. En la ida, marcó el único gol en Londres. En la vuelta, asistió a Kimi para cerrar la serie. Fue su contribución número 12 en esa Champions. Récord histórico de un jugador en un club francés en una sola edición del torneo. Y entonces, ya no se hablaba de su pasado. Ni de su risa. Ni de su silencio. Ahora se hablaba de números. De goles. De asistencias. De regates. De influencia. La Liga 1 también fue suya. Terminó como máximo goleador del campeonato, empatado con Mason Greenwood, con 21 goles. Fue elegido mejor jugador de la liga. Entró en el equipo del año. Lo ganó todo. Trophée des Champions. Ligue 1. Coupe de France. No fue solo parte del equipo. Fue el mejor. Ahora, su nombre está en la lista de candidatos al Balón de Oro. Y de nuevo, silencio. No ha dado entrevistas hablando de venganza. No ha vuelto a mencionar al Barcelona. No ha buscado explicar su cambio, su madurez, su explosión. Ni siquiera ha intentado limpiar su imagen. Solo juega. Ousmane Dembélé, aquel que fue meme durante años por sus lesiones, por sus retrasos, por su desorden, por su plastasien, por sus risas fuera de lugar, acaba de firmar una temporada histórica. Y quizá no gane el Balón de Oro. Quizá lo gane alguien más mediático. Más carismático. Más amado. Pero hoy, nadie puede reírse ya de Dembélé. Porque Ousmane no respondió con palabras. Respondió con fútbol.